¿Qué tal? Bienvenidos a Derecho a Disentir, un espacio dedicado al diálogo universitario donde se abordarán diversos temas de interés social. El tema de hoy es histórico, la primera declaratoria general de inconstitucionalidad decretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para comenzar a hablar de este tema nos acompañan Iraíz Mercado, de Derecho de la Universidad Autónoma de Estado de México, Mario Sandoval, Alejandro Rivadeneira y Jacobo Solano, de Derecho del UNAM, Carlos Torres, Diego Castillo y Eduardo González, de Derecho del CIDE, y Estefanía Carrillo, de Ciencias Políticas del Ibero. Yo soy Amadeo Díaz Moguel y esto es Derecho a Disentir. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy hablaremos de un tema histórico, la primera declaratoria general de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después de 2011 se crea justamente la declaratoria tras una reforma, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que en pocas palabras es expulsar una norma del sistema jurídico mexicano. En este caso, la norma se trata de una declaratoria general impulsada por una jurisprudencia reiterada por 5 amparos en revisión, en donde se decidió la inconstitucionalidad de una norma en específico de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el artículo 298, inciso B, fracción cuarta, que habla sobre la imposición de una multa mínima para los concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones del 1%. Se decidió que ese 1% era desproporcional y por tanto resultaba inconstitucional. Lo que se hizo después de esta jurisprudencia que se creó por estos 5 casos de amparo en revisión fue avisar al Congreso de la Unión para que procediesen a realizar la modificación y pues modificar, reformar básicamente ese apartado específico de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Al no suceder esto y haber transcurrido el plazo que marca el acuerdo de la Suprema Corte para la declaratoria, se decide expulsar esta norma desde el seno del Pleno del Tribunal Constitucional. Realmente es pues me parece que una resolución histórica, porque es la primera vez que se pone en marcha la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que además, y ya hablaremos de esto, es un elemento muy interesante dentro del juego de pesos y contrapesos con los que juega nuestro sistema político mexicano al final. Una gran herramienta que tiene la Suprema Corte de Justicia hoy en día, justamente para pasar, pues, en buena medida, por encima del legislativo si éste no decide realizar una reforma por ser considerada inconstitucionalidad. ¿Por qué no nos cuentas un poquito sobre el caso, Iraíz? Empezamos contigo. Sí, claro. Creo que es importante en un primer momento destacar, como tú decías, la reforma constitucional del año 2011 y 8 años después se da esta Declaratoria General de Inconstitucional, la primera que ya tenemos. Me parece importante destacar que la intención que tuvo el Congreso al incorporar esta declaratoria general es un poco para quizá aminorar los efectos del principio de relatividad de las sentencias. Bueno, en el Congreso, incluso la Cámara de Senadores dijo que el principio de relatividad de las sentencias pues viola la igualdad ante la ley. ¿Por qué? Porque se está aplicando, si un artículo ya se aplicó, ya se declaró inconstitucional, pero se sigue aplicando a otras personas solo por el simple hecho de que no han promovido amparo, esto evidentemente vulnera el principio de igualdad ante la ley. Entonces creo que es un punto muy rescatable, pero bueno, nos damos cuenta que después de 8 años se vino apenas la primera acción. Completamente. Digo, también es una razón por una suerte de incumplimiento legislativo. Vaya, al no haber realizado la reforma correspondiente, es que procede la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que en este caso pues, estaba en falta en buena medida el legislativo al no adecuar precisamente una norma que ya había sido declarado en jurisprudencia incluso inconstitucional. Eduardo, cuéntanos un poquito más de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Danos un poco el concepto y desarrolla cuándo procede, cuáles son las características de esta herramienta con la que cuenta el Tribunal Constitucional. Sí, gracias por la invitación. La Declaratoria General de Inconstitucionalidad es una figura contemplada en el artículo 107 de la Constitución y de la Ley de Amparo,
Es una figura que permite expulsar una norma del ordenamiento jurídico en su totalidad a partir de la reiteración de un criterio jurisprudencial 5 veces en el mismo sentido. Para esto se requiere una mayoría calificada de 8 ministros que voten a favor de ello, similar a idéntica a la que se necesita en una acción de inconstitucionalidad o una controversia constitucional. Los supuestos, es interesante cómo el legislador y la Corte misma no entró en el estudio en este momento respecto a que únicamente procede respecto a amparos en revisión. Es decir, que elimina la posibilidad de que la reiteración y la jurisprudencia derive de un amparo directo en revisión, es decir, que derive del combate frontal hacia una sentencia de una autoridad. Mario, cuéntanos un poco más de la relevancia, digamos, de tener la Declaratoria General de Inconstitucionalidad como herramienta para expulsar una norma del sistema jurídico mexicano. Claro que sí, Amadeo. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, bienvenido. Yo creo que para las y los abogados hablar de una Declaratoria General de Inconstitucionalidad es un tema apasionante. Yo creo que principalmente por 2 motivos. Estefanía te queda viendo con cara de no entiendo lo apasionante de esto, pero está bien. Como un unicornio. Bueno, para también introducirla. Primero, porque antes del 2011, pues era impensable que el Poder Judicial reformara o derogara leyes. Eso es una atribución que pensaríamos desde un principio es para el Poder Legislativo. Y segundo, porque es una figura peculiar. Ya se ha dicho, la Suprema Corte expulsa una norma jurídica del sistema jurídico mexicano. Y los hechos en concretos y la importancia de la declaratoria pues fueron los siguientes. La segunda sala emite primero 2 amparos y dice esto es inconstitucional. A su vez se lo comunica al presidente de la Corte. El presidente de la Corte le dice a Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, oigan, ya van 2. Ya van 2. Este precedente, ¿no? Está este precedente. Y al mismo tiempo el presidente de la Corte le dice a la segunda sala, cuando haya 5, me lo vuelves a avisar. Se cumplen esos 5, un artículo de la Ley Federal de Telecomunicaciones es considerado inconstitucional y el presidente de la Corte dice, tienen 90 días. Es importante porque, pues de entrada no tendríamos que hablar de una declaratoria si en su caso el Congreso hubiera cumplido con las resoluciones del Poder Judicial. Exacto. Esto creo que es de la mayor importancia, ¿no? Y entonces se emite este fallo que todos consideramos histórico y en los resolutivos se dice, se declara esta norma constitucional con efectos generales. Esto es lo que se diferencia de lo que los abogados consideramos y conocemos como la fórmula Otero o principio de relatividad de las sentencias. Muy bien, efectivamente sí es un tema bastante apasionante porque, insisto, es una herramienta nueva y es una herramienta nueva que también en términos del juego de pesos y contrapesos del Estado mexicano, pues deja ahí una herramienta que pues, para términos materiales, digamos, o sea, bajo un análisis material, está haciendo una acción legislativa en buena medida la Suprema Corte, a pesar de que sea una facultad formalmente judicial. Carlos. Pues en principio es interesante ver esta figura, ¿no? Porque la vemos como qué pasa con los contrapesos, pero hay que analizarla a fondo, ¿no? Porque lo que hace es advertirle, como bien dice, al Poder Legislativo, a la autoridad emisora, ¿no? Porque esto no es nada más para leyes federales, también pueden ser locales, ¿no? Entonces es esa idea de, a ver, ya tenemos este problema, ¿no? Claramente hay gente que se está amparando porque es inconstitucional, ya lo resolvimos. Entonces, lo tienen que arreglar. Ahora, les vamos a dar un periodo, porque si no queda en la idea de, bueno, pues le dijimos que lo arreglara, nunca lo arregló, sigue el problema y hasta ahí quedó, ¿no? Fue lo que se pretendió en el 2011 con esta reforma constitucional. Es decir, tenemos un problema, le vamos a dar 90 días y aparte son 90 días hábiles, que lo dice muy bien en la sentencia, bueno, en la declarativa, son 8 meses en total, ¿no? Entonces, tiene 90 días hábiles para que la autoridad emisora pueda Son cambiarlo. naturales, me parece, ¿no? La Constitución Sí, dice naturales. Ese es un Días tema. naturales, ajá. Pero si no me Entonces, equivoco, lo hicieron, o sea, lo cuadraron para que fueran naturales dentro de los periodos en los que... naturales Lo considerado interpretaron para que como- fuera hábil. Dentro del naturales, periodo. Exacto. lo interpretaron Dentro de los naturales como hábiles. Sí. Entonces, Sí, porque se dijo que, o sea, si si el que había emitido la norma era el Congreso federal o un Congreso, o bueno, el legislativo local, o sea, se tenían que entender este plazo durante el periodo de sesión ordinaria. Exacto, claro. Entonces, más o menos Sí, como por que eso se la adaptó. duración, digamos, como más amplia al final, justamente pues para hacerlo efectivo, pues, o sea, esos días. Y esto lo dice la ley de amparo, ¿no? Sí. De los días naturales. Sí, lo Pero si nosotros nos remitimos a la ley que rige el Congreso, dice días útiles. Y creo que esta es una parte interesante de la sentencia, porque Sí. como sabemos hay 2 periodos de sesiones ordinarias. Ujú. Entonces dice, no podemos entender que los días útiles sean solamente los días que sesionen
Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, es decir, martes y jueves, donde se Claro, sesiones. claro, claro. Tienen que ser los días hábiles y pues por eso si no tardaría años la declaratoria. Y luego le dicen flojos a los legisladores, ¿no? ¿Quién sabe por qué? Efectivamente, es un tema muy importante. A ver, pensemos, o sea, acá, salvo Estefanía, pues somos puros abogados y me incluyo en ello y realmente sí veo pues, lo apasionante, digamos, de este tema, pero en realidad, vuelvo a lo mismo, o sea, simplificándolo y un poco para los no abogados, este tema es importantísimo porque efectivamente rompe una barrera que no existía antes o que no había posibilidad antes, que era la legislativa, de modificar y de expulsar completamente sin tener que pasar por una reforma legislativa, una norma del Estado por ser considerada inconstitucional. Continuamente la Suprema Corte declara inconstitucionales normas, etcétera, etcétera, pero no siempre se realizaban, digamos, estas reformas o se veían planteadas. Y como decía Raíz, efectivamente tendrías que ir tú, promover un amparo, decir que hay un precedente, una jurisprudencia, etcétera. Y esto pues tiene un costo. Más allá del costo económico, pues es el costo en tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, como una medida, incluso se le pone un plazo justamente ante si no se efectúa pues esa reforma, la Suprema Corte materialmente tiene la posibilidad de expulsarla sin tener que pasar todo este proceso legislativo y sin tener que pasar también al interior del proceso legislativo los acuerdos que puedan haber entre partidos, entre posiciones ideológicas, etcétera, simplemente por considerarlo una norma inconstitucional que va contrario a los derechos fundamentales que establece la Constitución. ¿Qué te parece esto, digamos, dentro de un ambiente más de Estado, tú como estudiante de ciencia política, Estefanía? Bueno, como politóloga me parece extraordinario que pues sí esté habiendo ya acciones en la cuestión de la inconstitucionalidad. Y por otra parte, pues también es muy triste ver cómo en el proceso legislativo, a pesar de que tienen ciertos tiempos, no se sienten realmente a negociar. Nos hace ver que, por una parte, en el Poder Judicial sí hay transición, pero en la parte legislativa sigue el tema grillero, ¿no? O sea, como que vemos que realmente no hay una acción en la cual se pueda involucrar en esto para pues, empezar a generar lo que hizo mal, ¿no? Porque al final fue en el proceso legislativo donde se cometió el error, ¿no? Sí, claro. Jacobo. A mí me causa un poquito de duda en la cuestión de, ok, los amparos que se interponen en la Suprema, bueno, ante las instancias judiciales causan esto, causan el que se vaya a una declaratoria de inconstitucionalidad. Entonces, mi duda es, ¿va a seguir siendo así? ¿Va a ser así en todas las áreas del derecho? En el que algo que le afecte a cierto, no sé, conjunto de personas. Hay una excepción en cuanto a las materias de la procedencia de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que es la tributaria. En esos casos, en esa materia, no procede la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Pero a lo que me refiero es a la relevancia que toma como tal el interponer un amparo de algo que puede tornarse inconstitucional al llegar a una declaratoria. Esto, como se comentó antes, no existía hasta el 2011. Entonces, este es un gran impacto en cuanto al Estado que se involucra en cuestiones que afectan a cierto número de personas. Y eso creo que es lo verdaderamente relevante de la declaratoria. Diego, ¿tú qué opinas? Coincido con Jacobo en el sentido de que precisamente podría pensarse en la violación de las esferas de competencia que tiene cada órgano estatal, que precisamente los órganos estatales que están involucrados son 2 de los 3 que constituyen el sistema de pesos y contrapesos, ¿no? Entonces, creo que sí es algo importantísimo pensar en esto y ver que quizás haya una preocupación latente. Quizás esto como una figura de precedente de que, ok, ya se ha declarado una declaratoria general de inconstitucionalidad, pues sí fija como bastante bien cuál es el contexto que tiene que existir para llegar a esto. Entonces creo que hay algo bueno dentro de lo que posiblemente es algo malo en teoría política y teoría del Estado, que es, ok, yo como Poder Judicial te estoy diciendo que la ley está mal por esto. Entonces ya es para que tú empieces a tomar acciones efectivas y que tú hagas que esta ley sea constitucional. Entonces, creo que si lo vemos desde esta perspectiva, es algo que quizás no puede resultar tan perjudicial para el sistema de pesos y contrapesos, porque precisamente lo que se busca es que se legisle mejor.
que se legisle siguiendo los principios constitucionales, ¿no? Y me parece que es algo bastante relevante porque así el legislador, pues a lo mejor ya se sienta bien hacer su trabajo, ¿no? Que muchas veces parece que, pues en un plazo de 90 días, que son 8 meses, pues no te alcanza el tiempo para hacer los cambios que te está diciendo el Poder Judicial de que urge que se hagan por esto, porque ya ha habido 5 criterios y seguramente va a haber muchos más y quizás no nos podamos seguir basando en jurisprudencia. ¿Por qué? Porque precisamente se está violentando el principio de igualdad ante la ley. Por supuesto, al final es efectivamente ejerce una presión, digamos, hacia el legislativo, pues para que preste atención ante las declaraciones de inconstitucionalidad, porque lo que busca esta medida es garantizar, digamos, que los derechos fundamentales sean absolutamente para todos y para todas. Alejandro, ¿tú qué opinas? Sí, bueno, como dicen, pues bueno, al ser la primera, pues es muy paradigmática, ¿no? Entonces, trae muchas dudas al caso, trae muchas igual resoluciones al mismo, pero yo creo que sí es importante también recalcar el hecho de que pues al ser una ley federal, pues obviamente sí tenemos que regular sobre esto, ¿no? Además de que es de un caso que acaece al orden público y al interés social, más que nada, porque bien que mal las telecomunicaciones es algo que existe y se regula en todo el país. Me parece que fue algo acertado de la postura de la Corte que tuvo ante esta declaratoria de constitucionalidad. Nada más que aquí yo creo que el punto de debate es el hecho de la cuestión de pues ahora sí que la lucha de poderes, ¿no? Por el hecho de decir, ok, si no lo haces tú, Poder Legislativo, no todas las declaraciones las voy a tener que hacer yo porque yo te ordené que hicieras una nueva ley, no que tildaras de inconstitucional esto y que a fin de cuentas pues, es la única opción que le deja la Corte. Por supuesto. Recuerdo que cuando esto salió realmente, pues como el ambiente dentro de la Suprema Corte, pues era como, pues muy emocionado, tal cual, como decía Mario, por la primera declaratoria, etcétera. Se hizo mucho ruido al respecto, pero creo que realmente la población al final del día como que no terminó de cachar exactamente por qué es tan importante y es precisamente por eso que dice Alejandro, que es el hecho de poder hacer efectivo, digamos, el sacar una norma del ordenamiento jurídico. En este caso, es específicamente una norma, en algún punto antes de entrar al corte, justamente platicábamos también, Carlos lo mencionaba, no hay una restricción al final de si se podría sacar también del ordenamiento jurídico una ley completa. ¿Tú qué opinas, Eduardo? Me parece que sería Más allá de una norma en específico. muy difícil. O sea, bajo la fórmula tradicional, la fórmula Otero de relatividad de las partes, sería muy difícil que se le aplicara primero la norma a una persona, todos los artículos de una ley, para que pudiera combatirlos en juicio. Después, me parece que la operabilidad de eso para conseguir una retiración de criterios y por la naturaleza misma de la jurisprudencia, que no es hablar de que una ley es inconstitucional, sino dar las razones concisas de por qué cierto precepto por ciertas razones contraviene determinados derechos o principios, me parece que no sería algo viable. Y además la vía idónea yo creo que sería la acción de inconstitucionalidad en todo Completamente, caso, ¿no? claro. Sí, por Entonces, supuesto, hay un modelo, para eso, digamos, para ello. Y además es bueno poner este caso, pero también imagínense que toda una norma, una ley sea inconstitucional, pues creo que no estaríamos en un estado constitucional donde el Poder Legislativo diga, pues ahí va una norma y sin revisar los mínimos preceptos de la Constitución. Pero es interesante el caso, ¿no? Pues bueno. De repente. ¿Qué te digo, amigo? A mí, más allá de eso, me parece que hay una cuestión muy interesante y es el criterio por el que se rigió la jurisprudencia y partió la reiteración fue impuesto por la segunda sala. Es decir, la discusión únicamente fue dada por 5 ministros y solamente fueron 5 ministros de los 11 que votaron al final quienes emitieron un criterio respecto a cómo veían la norma, si la tildaban o no de inconstitucionalidad, de inconstitucional. Entonces, al momento de llevar el debate al Pleno, hay dos maneras de verlo, ¿no? O sea, analizar en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad únicamente si se cumplen los requisitos formales establecidos por la ley de amparo, que se haya reiterado el criterio, shalala, o entrar de nuevo a la discusión de fondo, ¿no? Es que eso, Yo creo que es bien interesante porque si los ministros van a expulsar una norma del sistema jurídico, ¿cómo por qué tendrían que seguir un criterio que no votaron? ¿Qué van a decir los ministros de la primera sala? Porque la segunda sala ya lo dijo, ya es inconstitucional. Hubo votos particulares. Claro, uno de ellos es particulares. Iraíz. No, pero es que, o sea, lo que se está discutiendo en una declaratoria general de inconstitucionalidad es la procedencia de la declaratoria. O sea, incluso está en la misma ley de amparo que el sentido de la jurisprudencia no puede cambiar. O sea, me parece que no se debería de tocar el fondo del asunto en la discusión en el Pleno.
Es un punto interesante porque efectivamente ya se le había dado el aviso al Congreso de la Unión de que tenía que realizar la modificación y al final la procedencia de la declaratoria es justamente por el incumplimiento del Congreso. Vamos a un corte brevemente y regresamos con esto. Efectivamente, hay algunos votos particulares que yo creo que también vale la pena discutir y el hecho de si se puede volver a discutir efectivamente por parte de los ministros en donde no tuvieron una participación, si hay ahí alguna posibilidad, insisto, de tratar el fondo dentro de la procedencia, porque sí pareciera más bien que es simplemente un trámite que pase por el Pleno, pero al final del día también condiciona 8 votos de los 11 y eso da posibilidad pues, de que se genere una discusión, ¿no? No le cambien, estamos en Derecho a Disentir, hablando sobre la primera Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir. El tema del día de hoy es la primera Declaratoria General de Inconstitucionalidad. La facultad que tiene la Suprema Corte de Justicia para expulsar por completo una norma sin tener que pasar por una reforma legislativa. En este caso, ante un incumplimiento de cierta forma del legislativo, al no reformar una norma que se había declarado inconstitucional, entra la Suprema Corte de Justicia, dice que esa norma, por un criterio jurisprudencial, es inconstitucional y emite la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Hablábamos que habían algunos votos particulares y si era posible entrar al fondo de la discusión sobre la invalidez de la norma que se está discutiendo. Carlos, ¿cuál es tu opinión? Pues digo, los votos en especial que más resalta es el de Medina, que lo que dice es exactamente eso que dice Mario, ¿no? No todos votaron, ¿no? Lo que está diciendo aquí es que se tiene que volver a votar, ¿no? Entonces, ¿qué criterio se tiene? Y esto también me gustaría que lo discutiéramos porque realmente no lo logro captar, ¿no? Si se llega a votar y todo para la declarativa, ¿no? Sería, y se vota en contra, vamos a decir que dicen no es. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Es inconstitucional, pero solo para estos casos particulares y en general no lo es. ¿O ahí dónde está eso? Porque realmente no entiendo el caso hipotético que intenta dar el ministro Medina, bueno, exministro, ¿no? Sobre este caso hipotético de que se llega a la discusión y diga no procede como declaratorio. Bueno, el voto al que yo decía es del ministro Alcántara. Y él, lejos de pronunciarse sobre la procedencia de la declaratoria, especifica por qué considera que es constitucional la norma. Esto es sumamente interesante porque si se supone que ya se superó por 5 criterios por la segunda sala y solamente va a proceder un trámite en el Pleno de la Corte, el ministro Alcántara dice, bueno, es que las multas, el Poder Legislativo tiene la facultad de decir cuál es un mínimo y cuál es un máximo, que es por lo que se declara inconstitucional, porque la segunda sala dice, es que al ponerle... Interrúmpelo. Es que, por ejemplo, aquí sí tengo un punto, porque el ministro Alcántara es de la primera sala, ¿no? Entonces... Él dice que sí es constitucional. Este artículo fue analizado también en su oportunidad después de esta declaratoria por la primera sala. Entonces, creo que no hay que confundir la naturaleza de la declaratoria general de inconstitucionalidad y de la contradicción de tesis. Pero yo creo que por ejemplo, no es confundirla, ¿no? No, pero espérame. O sea, al tener oportunidad la primera sala de analizar el artículo, se pudo... Si lo hubieran declarado constitucional, hay una contradicción de tesis. Entonces, la contradicción de tesis ya se subiría a pleno. Claro, pero como dices, fue después. Exacto. Mientras el ministro no puede decir si acepto algo que no comparto. La Además, contradicción de tesis va a venir procesal después. de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad es autónoma. Es decir, o sea, la propia ley le otorga un procedimiento especial ajeno a las acciones, a las controversias o a las contradicciones que se puedan suscitar entre la primera y la segunda sala. Y de hecho, es muy interesante que, por ejemplo, el ministro González tiene esa opinión, pero el ministro Aguilar, que es de la primera sala, él comparte un criterio bastante rigurista en el sentido de decir, aquí lo único que vamos a analizar es la formalidad, ¿se cumplieron o no se cumplieron, no? Entonces me parece que no es exclusivamente el recelo del ministro por emitir su criterio, sino más bien, si dentro de la misma primera sala que no emitió su opinión hay disidencia, yo creo que hay un tema ahí, ¿no? O sea, yo creo que sí sería interesante ver. Sí, pero hay si que se puede o no, recordar por lo menos pronunciarse al respecto. que cuando se analizó en la primera sala, no llegaron a un consenso. Entonces se subió a pleno y ya se discutió esto en pleno. Pero por eso mi hincapié en que no hay que confundir. O sea, No, definitivamente. la Suprema Corte de la Justicia de la Nación trabaja en pleno y en salas. O sea, y al emitir la segunda sala una jurisprudencia, está siendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Claro, pero ¿estás de acuerdo que tiene más fuerza vinculante los criterios del Pleno? Porque le vinculan a las salas. Porque les vinculan a la sala y a todo el sistema Nada más, jurídico. ¿no?
las resoluciones de la primera o la segunda sala no tienen por qué vincular el Pleno. Y lo interesante de este asunto es que la declaratoria se discute en Pleno. Y 5 exactamente. ministros no tuvieron la oportunidad de decir es constitucional o no la norma. Y el ministro presidente, que de hecho tampoco votó en la segunda Claro. sala, ¿no? Son 6 votos. Bueno, ¿Qué opinas, Alcántara? perdón. Pues justamente eso, es que también depende porque, bueno, ya sabemos Este que está festín de dividido. ñoñez Sí, es jurídica. que depende porque también ya Yo sabemos estoy que contento, ¿eh? que está muy dividido, ¿no? Por el hecho de que también las salas se dividen en materias. Entonces yo creo que cada quien tiene un punto disidente respecto a cada tema. O sea que si es vinculante en pleno la jurisprudencia que emite la Corte para todo el país, para tribunales, juzgados, hasta inclusive para los plenos de circuito que emiten su propia jurisprudencia, pero sí hay que acatar lo que dicen ellos. O sea, a pesar de que lo hayan estudiado 5, lo hayan estudiado los otros 5 y el presidente tenga otra opinión, al final son 8 los que tienen que votar. O sea, y eso es un hecho. Y que de esos 8 se va a resumir en la discusión que se haga en el Pleno. Y que es justamente a lo que llevó a la inconstitucionalidad de la norma, que finalmente pues, fue el objetivo del Pleno entre todos, o sea, de la plática que llevó a esta finalidad. Ojo, 8 votos que alcanzó apenas, ¿no? Porque hubo 3 Sí, votos sí. en contra. Entonces, si es una declaratoria general de inconstitucionalidad que te impone un proceso tan rígido Sí. y que de hecho haya 3 votos en contra, a mí me sigue causando ruido el hecho de que no hayan podido entrar a la discusión de fondo respecto a la constitucionalidad de la norma, más si miras quiénes votaron en contra, ¿no? Que fue el ministro González, la ministra Piña y el ministro Pardo, integrantes todos de la primera sala. Pero en realidad ya lo hicieron. No, es que Claro, es un ya proceso lo de la hicieron, tiene ya una lo naturaleza hicieron. procesal autónoma completamente que le otorga la ley. O sea, precisamente en aras de no confundir los procedimientos. O sea, es una figura interesante y este problema surge a partir de que hasta después de 8 años que se llega a la primera declaratoria general de inconstitucionalidad. O sea, antes la normativa primaria, que fue el primer acuerdo general plenario, donde se reguló en 8 sencillos puntos en un procedimiento que parecía sumario, no se contemplaba la posibilidad y creo que nadie estaba pensando realmente en qué iba a pasar si la jurisprudencia por reiteración iba a surgir de una sala y no del pleno, ¿no? Entonces, Por supuesto. es como la idea de la función hacia el órgano, ¿no? O sea, como aquí es un proceso diferente establecido en el 107, es diferente y no nos tenemos que confundir y decir, pero es que antes ya lo habían hecho de esta manera. No, La no lo función habían hacia el órgano, se podría decir que es un órgano diferente porque su función es diferente. O sea, no es la misma que cuando era sala, cuando es pleno, y más cuando es pleno que se está discutiendo esta declaratoria. Sí, lo Y estoy pareciera que no es tan entendiendo. procedimental justamente porque se le pone una tasa de votación de 8 votos, pues. O sea, no es simplemente un requisito. Si fuese simplemente un requisito que pasara por la sala, pues al final la votación pues parece ya un poco ociosa, ¿no? O sea, Sí, simplemente exactamente. sería, bueno, ya está la jurisprudencia, ya está el incumplimiento a los 90 días, punto. Se declara y simplemente se turna, pero no se requiere una votación. Al final del día, el hecho de requerir una votación de 8 votos, que es la misma para una acción de inconstitucionalidad o una controversia constitucional, Exactamente. está dando pie, hasta cierto punto, me parecería a mí, de poder discutir algunas cosas del fondo, vaya. O sea, porque es justamente se tiene que haber un consenso en pleno del resto de los ministros sobre esa declaratoria, si procede o no. ¿Tú qué opinas, Diego? Sí, también coincido con esta idea de si se discute a fondo o no el criterio jurisprudencial con el que se ha ido resolviendo. Creo que lo único para lo que serviría que no fuera nada más un proceso, sino que también hubiera una discusión como profunda sobre qué onda con este criterio, es que quizás entre los ministros se podrían dar como argumentos y tratar de persuadirse unos a otros de una forma muchísimo más efectiva que con los votos particulares. ¿Por qué? Porque precisamente fueron 3 los que tuvieron sus argumentos y quizás el hecho de poder discutir esto hubiera hecho que quizás la perspectiva de los otros ministros, pues por lo menos de los otros 2 de la otra sala, de la primera sala, cambiaran, ¿no? Y quizás eso pudo haber generado un resultado muy, muy distinto y quizás no hubiera sido una declaratoria general de inconstitucionalidad. Ahora, ¿qué pasa si la declaratoria no alcanza los votos, Alejandro? O sea, al final interesante. sigue prevaleciendo un problema, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. Sí, sigue prevaleciendo un problema y más porque había juicios de amparo todavía pendientes. O sea, había muchas empresas y razones sociales que habían promovido amparos por justamente las razones que llegan a esta declaratoria fue por la violación de derechos humanos al acceso a Internet y a otro no recuerdo cuál. Pero, o sea, el fondo yo creo que es lo importante porque si no, pues únicamente lo único que generaría sería seguir generando más jurisprudencias, sería generando más contradicciones de tesis y a lo que llegaría yo creo que es inevitable el punto, porque en algún momento los que están legitimados para promover la acción de inconstitucionalidad lo hubieran hecho. El problema es que generalmente este problema surgió por personas morales, o sea. claro, los concesionarios Sí, al sí, final sí, del día, digo, exactamente. hablando del punto en específico, pero, o sea, si no procede y si no se alcanza la votación, pues sigue prevaleciendo el problema
de lo que en principio se supone que ya es una norma determinada como inconstitucional, ¿no? O sea, pareciera como, o sea, hay un tema ahí interesante. Carlos. Sí, pues es más o menos lo que quería decir al principio y es lo que dice también Aguilar en su voto, ¿no? Dice es que, a ver, vamos a ir, no llegamos al supuesto que se necesita, se podría, aquí depende mucho cómo lo interpretemos, ¿no? Y estamos interpretando si cumple lo necesario para ser considerada una declarativa o si estamos viendo si la jurisprudencia realmente cumplió con los criterios. Ahora, el problema es, si vemos si la jurisprudencia cumplió con los criterios, debería haber entonces un órgano superior que luego lo que tiene que ver es esta contradicción. Y no la hay, ¿no? Entonces, lo que se debe hacer estrictamente es nada más esto. Y si nada más se hace esto, llegamos al problema de, ok, entonces en una sala sí es inconstitucional, pero ya cuando todos votamos, ya nada más es como para amparo y para personas que cumplan con unas características como subjetivas. Sí. O nos vamos a ir a que objetivamente ese artículo, o digo, sí se puede llegar al absurdo, es decir, toda esa ley realmente es inconstitucional. Jacobo, ¿tú qué opinas? Hay un impacto político en todo esto. O sea, la Suprema Corte adquiere la capacidad para obtener un impacto político en base a esta ley o en base a las que se puedan presentar en un futuro. Eso es, creo que, apasionante de analizar, ¿no? El que la Suprema Corte diga, se va a quitar esta ley, y que un poder judicial lo haga. No tengo el estudio de cuántos países tengan este mecanismo legal, judicial, pero es sumamente Y precisamente eso fue lo que se discutió en la reforma de 2011, ¿no? Porque recordemos un poco, ¿de dónde viene la fórmula Otero? ¿No? En la Constitución de Yucatán de 1841, Manuel Crescencio Rejón crea el amparo. Más tarde, en un voto particular de Mariano Otero en el Acta Constitutiva de 1847, donde se crea esta fórmula de que las sentencias solamente van a proteger de manera particular a las personas que lo promueven, ¿no? Y precisamente muchos doctrinarios habían cuestionado eso de ¿por qué si una norma es inconstitucional se le va a aplicar a unos y a otros no? ¿O por qué si una norma que es inconstitucional y atenta contra la norma suprema, por qué se le va a aplicar a unos o no? Bueno, también a partir de la reforma de 2011, esta fórmula Otero pues ya no es la misma, por el interés legítimo, por ejemplo, por las omisiones legislativas, ¿no? ¿Qué pasa si hay un mandato constitucional que dice que le ordena al Congreso legislar en alguna materia? Pues ese amparo no va a proteger nada más a la persona que lo solicitó y en su caso amparó. Va a proteger a todos. Y lo mismo con el interés legítimo, ¿no? ¿Qué pasa si un juez de distrito ordena cancelar una construcción porque implica repercusiones al medio ambiente? No nada más va a amparar a esa persona, sino ya hablamos como una colectividad. Ahora que se está discutiendo una reforma del Poder Judicial y una reforma de ley de amparo, pues estaría interesante que se discutiera todo esto que estamos diciendo aquí, porque hay lagunas, ¿no? Le vamos a pasar el video a los ministros. No, pues sí, o sea, realmente es muy interesante y pensar en esta figura, o sea, hay que tener en claro que no es la primera vez que la Corte decide que una norma no le va a aplicar más a nadie en el ordenamiento jurídico, ¿no? Claro. O sea, ya existían las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, pero no era necesario hacer una previsión al Poder Legislativo para decirles antes de declarar y expulsar la norma del ordenamiento, o sea, básicamente terminaba la sesión, se hacía el engrose y después en los efectos se cumplía, ¿no? Y de pleno derecho operaba esta funcionalidad. Entonces me parece que es ahí donde podemos darnos cuenta más claramente en un punto más fino por qué es la naturaleza procesal de esta figura es distinta y qué es lo que está intentando hacer. O sea, a final de cuentas lo que está haciendo es de alguna manera paliar la desigualdad que de alguna manera la fórmula Otero estaba empezando a partir de la evolución histórica y del derecho, ¿no? Y como sociedad y las necesidades que vamos teniendo. Entonces yo creo que es muy interesante voltear a ver cómo, de hecho, tal vez los efectos de la fórmula Otero ya no son suficientes. Sí, como decía Mario, al final del día se han ido desvaneciendo básicamente los efectos de la fórmula Otero justamente ante otros recursos como la Declaratoria General de Invalidez. Precisamente ante una crítica académica que siempre ha estado presente, es cierto, de decir por qué una norma declarada inconstitucional sigue siendo aplicada a otras personas simplemente por el hecho de no haber pasado a un juicio de amparo, ¿no? Iraíz. No sé, quisiera como recalcar algo que pasó en la sesión. Esta declaratoria general de inconstitucionalidad se sesionó dos días. En el primer día no participó la ministra Luna, la ministra Luna, y en el segundo, la ministra, siendo de la segunda sala, cuando ya había obviamente emitido su criterio, su voto a favor de la inconstitucionalidad de la norma,
se presenta al segundo día del Pleno y emite su voto a favor. Es decir, es muy importante esto, porque si no, ni siquiera estaríamos aquí hablando de esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Y así ella pues apoyó la declaratoria y se dio y se juntaron los 8 votos ahí. Entonces, Sí, porque la discusión no fue fácil, efectivamente. O sea, al final, y como decían, fueron 3 votos en contra, que tampoco te habla ahí de una claridad, pues ahora sí que tan cristalina, de que pues ya por el hecho de haber existido un criterio jurisprudencial reiterado, pues entonces tenía que hacerse o procedía, digamos, la declaratoria. Y estamos hablando realmente de una norma que pone un impuesto, más bien que pone una penalización, etcétera, pero sería quizás también muy interesante ver criterios de la primera sala que seguramente serían mucho más controversiales o podrían llegar a ser más controversiales en términos de la ideología de cada uno de los integrantes del Tribunal Constitucional, vaya. Y ahí es donde quizás la discusión de fondo, pues sí valdría la pena, ¿no? O sea, si estás determinando pues alguna cuestión de primera sala como mucho más relevante en términos de derechos fundamentales, etcétera, y de cómo se entiende pues esta interpretación. Diego. Sí, claro. También creo que algo que mencionaba Eduardo y es como sumamente importante es el análisis de los otros mecanismos que hay para declarar inconstitucionalidad, ¿no? Y cómo funcionan estos y cómo se diferencia precisamente la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Gracias, gracias. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que al cumplirse con el supuesto en el que se faculta al Poder Judicial para emitir este tipo de recurso, que ya no es nada más la declaratoria, es decir, ¿no? Precisamente, ok, ya no es lo que te estamos diciendo que está mal, Congreso, ya no es lo que te estamos diciendo que tienes que cambiar. ¿Por qué? Porque esto es lo que tienes que hacer ahora. Entonces ya es legislar, en cierta forma, ¿no? Sí, sin duda. O sea, formalmente Sí, es una facultad, judicial, pero materialmente es una facultad legislativa al final del día. Claro, claro, pero a final de cuentas, o sea, creo que sí es un recurso al cual, como ya lo dije antes, no se tendría que recurrir de una forma, pues quizás a partir de ahora recurrente. ¿Por qué? Porque precisamente generaría como los deseos de que el legislador haga bien su papel y que escuche precisamente cuando hay una norma de inconstitucionalidad. ¿Para qué? Para, en este sentido, sí crear algo ya en una forma objetiva y no subjetiva, para que ya no sea en casos particulares en donde se tenga que tratar esto. Y más cuando hay un chorro de amparos que te están diciendo, ok, sigue habiendo este problema de inconstitucionalidad, ¿no? Sino que ya desde la forma legislativa, ya el legislador diga, ok, se tiene que reformar esto para que ya no haya una situación como la que estamos viviendo. Completamente. Ahora, también hay otro punto importante. Las 2 grandes figuras tradicionales, que era la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, tenían específicos sujetos legitimados para poder impulsarlas. Sí, claro. Otro elemento muy importante de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad es precisamente que cambia completamente este juego. Ya no son esos sujetos como podría ser el porcentaje específico del Congreso, la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, etc. Hoy en día, para efectos prácticos, la declaratoria podría proceder por cualquier cristiano que vaya y presente, pues, o sea, logre cumplir con todos estos requisitos, pero no estos sujetos legitimados de la acción y de la controversia. Me parece que es otro punto súper importante, digamos. Claro, y la acción y controversia lo promueven autoridades del Estado. Exacto. Mientras que el amparo, pues afortunadamente eso es para ciudadanos, ¿no? Ahora, creo que... en contra del Estado. En contra del Estado, exactamente, por un acto reclamado que invade su esfera jurídica. También creo que es importante decir que en el caso de que no se hubiera emitido la declaratoria, pues cualquier persona podría ampararse y con base en el criterio de la segunda sala se podría amparar. Y yo sé que este no es el caso, pero también valdría la pena comentar que actualmente pues, los jueces tienen la facultad de inaplicar normas inconstitucionales. Es decir, para el caso concreto, que una norma rija un procedimiento y que se estime inconstitucional, después del expediente Barrios, después de la contradicción de tesis 293, pues los jueces están facultados también para ser guardianes y decir, no te voy a aplicar esto a tu esfera jurídica. Sin duda. Vamos a ir rápidamente a corte, pero eso tiene una gran diferencia que esté fuera del ordenamiento a que tengas que pasar por un juicio, acudir ante un tribunal, claro, ante un juzgado, etcétera, para hacer valer un criterio que sí, efectivamente te lo van a dar, pero si hay un costo y hay una diferencia enorme, que se agarre eso, lo taches de la ley y sea completamente inexistente. No le cambies, estamos discutiendo sobre la primera Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Regresamos en breve a Derecho a Disentir.
Estamos de regreso en Derecho a Disentir. El tema de hoy, Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Justamente hablamos de las tres grandes herramientas que tiene el Tribunal Constitucional, que son, digamos, la acción de inconstitucionalidad, la controversia, y a partir de la reforma de 2011, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Cambia varias cosas del juego, quiénes lo pueden, o sea, al final del día, cómo se puede accionar, ya no son estos sujetos del Estado. Hablábamos justamente antes del corte de la gran diferencia que existe de que si bien, digamos, ya hay un criterio jurisprudencial que puedes hacer valer, mediante un juicio hace toda la diferencia que esta norma esté completamente excluida del ordenamiento y la taches de esa ley y ya no tenga alguien que pasar pues, por este costo de transacción importante que es acudir ante un tribunal constitucional, ante un juzgado, etcétera, etcétera. Sí, en efecto, digo, estamos en un debate muy técnico, pero también hay que bajarnos un poco y decir, no todas las personas siquiera pueden pagar a un abogado para que interponga un amparo. No sé qué piensen ustedes, pero cuando yo fui a la Ley Federal de Telecomunicaciones, pues los estudiantes de Derecho sabemos que cuando se reforma ya aparece el párrafo, ¿no? Reformado en tal año. En este caso, el párrafo en concreto aparece como en blanco y abajo dice Declaratoria General de Inconstitucionalidad. A mí se me pusieron los pelos así. Te salió una lagrimita. Una lagrimita así. Qué bueno que estén funcionando las cosas, qué mal que el legislativo no esté cumpliendo con sus obligaciones. 90 días. Estamos hablando de 90 días. Estamos hablando de que el presidente de la Corte se lo notificó por 2 veces. Primero 2 criterios a favor, después 5. Y que no haya cumplido con su obligación, pues deja mucho que... Ahí tiene una lectura pendiente eso que hizo el Congreso. La inactividad también es un mensaje claro al Poder Judicial, un desacuerdo, totalmente, ¿no? Completamente. Claro, y de ahí yo creo que estaría padre ver como la teoría del Estado, de los contrapesos, y ver en caso de que uno de los 3 poderes no esté funcionando como debería de estar funcionando y tenga que darle una facultad, o sea, se le tenga que dar una facultad extra a otro poder, aquí el judicial, para que le esté diciendo al legislativo, oye, ya haz bien tu chamba, y siga sin cumplir, ¿qué procede? O sea, es de declarar más estas declaratoria general inconstitucional, o es darle otra facultad ahora al Ejecutivo y a ver si desde ahí le pueden decir al Legislativo, o es decir, no, pues así van a ir las cosas y vamos a seguir teniendo leyes que digan abajo en azul, porque viene en azul, Sí. que diga Declaratoria General Inconstitucional. O sea, aquí digo, no sé, Desde tu punto de vista, Estefanía, ¿hay como una invasión a las competencias, digamos, legislativas, en este caso, por parte del judicial ante esta herramienta? Pues sí considero que se debe generar más presión, ¿no? O sea, sí hacer más evidente o exhibir más, porque obviamente eso pues va a ayudar a que se genere un mejor trabajo de proceso legislativo, aunque bueno, yo he estado en proceso legislativo y también en los días que no hay sesiones, pues en su mayoría todos los diputados pues están haciéndose propaganda personal, entonces pues justo me habla de eso, ¿no? De una incompetencia y sí considero que ahorita que los escucho, pues sí debería de haber muchísimo más presión para que pues obviamente no se tenga que generar estos procesos porque bien los ministros podrían estar trabajando en esos momentos en otras cuestiones que también pues aquejan al Estado. Sin embargo, pues tienen que estar haciendo esto que él... Corrigiéndole la plana. Claro, y pues está... Ahora, han habido un par de precedentes también importantes ante las omisiones legislativas, vaya. O sea, uno de ellos, pues es esto, que es la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, y otro es el amparo al final del día que gana artículo 19, que proyectó el ministro Saldívar justamente, por una omisión legislativa ante una ley que no había sido creada, que también fue, digamos, el primero en su caso, que es un reconocimiento bien importante de, pues al final del día el legislativo no estaba haciendo su chamba y procede al final un amparo por el hecho de la falta de certeza de no haber cumplido eso y pues pone a trabajar y le da un plazo perentorio también al legislativo que al final tuvo que cumplir y sacar lo que es la ley de comunicación social, vaya. A la Creo que mala, lo ¿no? Y interesante- rápido. Sí, sí, sí. Lo interesante de eso es que había un mandato expreso constitucional. Exacto. No es que la Corte se... Claro. se No, claro, o metiera sea, que haya atribuciones. dicho, ay, esta ley estaría a todo dar, ¿no? Había un mandato, sí. También se había- dio el caso de la COFEPRIS, del reglamento que también tenían que emitir para este caso de la marihuana, Del uso lúdico. para uso medicinal. Sí. También ahí fue una negligencia, una omisión del... Bueno, igual Poder estamos legislativo. esperando la Declaratoria General de Inconstitucionalidad de esa ley, ¿no? También faltaría. Pero sí, efectivamente, el punto también creo que para lo que sirven los pesos y contrapesos es precisamente para accionar. O sea, hablando que esta es una herramienta justamente para hacer funcionar el Estado, pues es una herramienta para poner a trabajar al legislativo o para más bien, pues sí, si bien corregirle la plana,
pero en beneficio y en garantía, digamos, de derechos fundamentales al final del día, ¿no? O el hecho de que procedan también amparos por omisiones es justamente eso. Oye, tienes un mandato constitucional ahí en un transitorio que tienes que hacer una ley y no la has hecho. Y eso me pone en un estado de indefensión a mí por falta de certeza jurídico, por falta de regulación sobre cierta materia. Diego, ibas a comentar algo. Claro, de hecho, al inicio de este bloque comentaste algo de los costos de transacción. Ujú. Bueno, a mí me gusta hablar un poco en términos económicos. Y pues sí, precisamente con este recurso, pues lo que se busca es decir, no, ok, yo estoy solucionando un chorro de amparos porque tú me estás, o sea, porque tú como órgano legislador me estás dando una ley que va en contra de la ley más general que tenemos, que es la Constitución. Y entonces esto me implica un costo a mí y además le implica un costo a las personas que tienen que ampararse, que tienen que seguir todos estos procedimientos y que además genera una situación en términos económicos muchísimo más ineficiente que el simple hecho de, ok, refórmame rápido esto. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es ahorrarme estos costos, que la ley funcione bien y que además, pues, en términos de eficiencia, todo quede pues, bastante mejor, ¿no? En términos de eficiencia y en términos también de eficiencia de beneficio para la sociedad, porque al final del día, insisto, el hecho de quitarlo y ponerlo en blanco hace toda la diferencia y le ahorra justamente a la población un costo que muchas veces incluso igual y no puede pagar por desconocimiento, por falta de recursos económicos, etcétera, etcétera, y justamente saca de este ordenamiento una norma que efectivamente, como dice Diego, pues es considerada inconstitucional y le dice, oye, compadre, pues esto no es de acuerdo, digamos, a la Constitución y a cualquier perspectiva convencional. Pues. Y yo creo que sí es como un recurso bastante útil. Yo siento que no es algo que busque violentar, obviamente, el sistema de pesos y contrapesos, pero sí es interesante que hasta el mismo Congreso diga, ok, estoy legislando en este artículo para otorgarte la facultad a ti de que tú me digas cuando yo estoy mal y que si yo no cumplo con esto, lo que tenemos que hacer es que tú declares la Declaración General de Inconstitucionalidad y que así ya la norma no sea ineficiente, ¿no? Ahora, también abrimos claro, el sistema de pesos y contrapesos es justamente eso, invasión de competencias para generar equilibrios, ¿no? O sea, por definición eso es justamente el contrapeso que un poder tiene con otro. Entonces, tampoco es malo, pues, el hecho de que tenga facultades materialmente legislativas, ¿no? Claro, ¿no? Estas normas pues vienen del Poder Legislativo y aprovechando que hablas de cuestiones económicas, pues creo que valdría la pena traer a la discusión ¿por qué se prohíbe esta Declaratoria General de Constitucionalidad en materia tributaria? La justificación que da la expresión de motivos y de las discusiones parlamentarias no va más allá de decir necesitamos dinero, no te metas con la federación, ¿no? Exactamente, es Eso recaudación me parece, anteponer los intereses económicos de la federación antes incluso de cualquier otro derecho constitucional, o sea, te habla de qué estaba pensando el legislativo al momento de redactar esta norma, ¿no? O sea, en cualquier momento el ejercicio de un derecho está limitado a respetar, y en las actuaciones del Estado, a respetar los derechos humanos de las personas, ¿no? ¿Por qué en materia fiscal no? ¿Por qué en una materia tan delicada no? A ver, el órgano más importante de toda persona física o moral, pues es el bolsillo, ¿no? Al final del día. Y en buena medida, pues es lo que dice también la exposición de motivos. Así, oye, con todo está todo dar, los derechos fundamentales, claro, luchemos por ellos, excepto en el tema de la lana, porque ahí sí necesito yo dinero y recursos, ¿no? Sí, o sea, efectivamente, es un tema bien interesante de discutir de por qué tributariamente no, y si esa es una razón suficiente justamente pues al final del día para condicionar derechos humanos, ¿no? O sea, porque eso es un condicionamiento. Sí, de por sí es gravoso en términos económicos, sociales y de conocimiento, o sea, de acceso a la justicia, promover un amparo en materia fiscal. O sea, ¿cuántas personas tienen conocimiento? ¿Cuántas personas sabemos utilizar la página del SAT, no? O sea, a mí me cuesta mucho trabajo hacer mi declaración bimestral y, o sea, es una locura. Y un amparo fiscal... También hay que ver que la Corte es muy restrictiva para otorgarlos cuando llegan a subir, ¿no? O sea, generalmente la autoridad es bastante diferente con las decisiones de los órganos fiscales. Sí, y volvemos al tema de que se está reformando ley de amparo Poder Judicial, es una gran oportunidad. ¿Y tú qué sabes de este tema? En materia fiscal, muchas veces es donde se vulneran más derechos humanos. Sí, por ejemplo, el principio de progresividad en materia tributaria no aplica. En materia tributaria no hay derechos adquiridos. También eso. Entonces, Sí, claro. Sí. Entra en muchas excepciones este principio. Sí, bueno, la regulación de materia tributaria y pues ahora sí que la diferencia que tiene la regulación misma versus la materia tributaria yo creo que es digna de un programa en sí mismo, porque efectivamente rompe como todos los cánones, ¿no? O sea, como todo está perfecto y los derechos humanos y tal, y respetemos, y el principio de progresividad, etcétera, etcétera, pero en materia tributaria acá es otro terreno, esta es harina otro costal, ¿no? Sí, sí, sí. Alejandro.
Sí, justamente, pues igual yo creo que también la finalidad de esta declaratoria pues es la afectación que tiene del pago de las multas, ¿no? Porque no estamos hablando de 1,000 pesos, 100,000 pesos, estamos hablando de millones de pesos, que a fin de cuentas pues era lo que tenían que pagar las empresas o concesionarias para las telecomunicaciones y que a final de cuentas es algo que, bien que mal, se redujo bastante. Entonces, Porque queda el 0.01% ajá, del como 0 mínimo, ¿no? al Que es la que queda 0.75. supletoriamente Sí, dentro de las... exactamente. Entonces, bien que mal, pues la finalidad, o sea, si que era justamente lo que comentabas hace rato, ¿no? La inexperiencia o el desconocimiento, ¿no? Pero al final lo único que agravaba pues, eran los derechos humanos de los que resentían estas multas, que aún así acudían a ampararse y ampararse y ampararse. O sea, ahí queda lo mismo y se hacía la reiteración y fue que llegó hasta este ámbito de la declaración. Por supuesto. Y acá una vez más legitima también no solo a personas en lo individual, sino también a grupos de poderes importantes para hacer modificaciones también legislativas sin tener que pasar por todo el consenso y la dinámica legislativa, ¿no? Que es un punto, o sea, sí es un atajo importantísimo realmente porque pues, no tienes que pasar efectivamente por ese consenso que debe o sea, que debe privilegiarse dentro del legislativo para reformar o no una norma, ¿no? Nos quedan ya pocos minutos. Si quieren, damos una vuelta rapidísimo con las conclusiones. Me parece que es un tema interesantísimo. Realmente nos haría falta mucho más tiempo. Yo creo que fácil nos echamos otros 2, 3 bloques hablando de esto. Estefanía, yo creo que es así, no entiendo por qué Estoy hablan tanto aprendiendo de... muchísimo. Pero es un gran recurso. Es la primera vez que se usa. Esperemos ver más esto también en acción, precisamente pues, en garantía de derechos fundamentales. Arranquemos contigo brevemente unas conclusiones, Jacob. Pues celebro que haya la Declaración General de Inconstitucionalidad. Espero que se haga más uso de este recurso. Yo quería mencionar que esta declaratoria tiene impacto en los concesionarios, tiene impacto, pues sí, también en todo México para todos. Pero ¿qué va a pasar cuando sea una ley que impacte socialmente y que nos recaiga a todos? Porque esto fue de los concesionarios, sí, también nos golpea por las telecomunicaciones, por el Internet. Pero cuando se aterrice ese impacto de una declaración socialmente, ¿qué va a pasar? Es una buena pregunta, sin duda. Diego. Sí, yo igual coincido que es muy importante que tenga la Suprema Corte este recurso. Creo que no es para nada violatorio de pesos y de esferas de competencia. Y lo único que, o sea, en mi perspectiva queda es que el legislador tenga como los incentivos correctos para ya no permitir que pues, la Suprema Corte le diga, oye, le estás regando, cambia esto, no lo haces, pues meto yo mi cuchara, ¿no? Espero que más bien el legislador tenga como ya, pues, la prioridad de, ok, tenemos que cambiar esto, vamos a hacerlo bien para que ya no exista, o bueno, ya no haya tanto uso de esta figura. Y que asuma también el costo de la exhibida que le da la Corte con la Claro, Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Voy a darte de cocorrazos porque pues no entendiste. Te di 90 días. Se te dijo. Se te avisó. Eduardo. Yo creo que es un muy buen momento para la Corte para reflexionar en aras de su autorregulación, específicamente en esta figura con el problema que nos topamos, ¿no? ¿Qué va a pasar con ella? ¿Qué va a hacer ante casos que se repitan como aquí, ¿no? O sea, que el criterio vinculatorio era una sala sin posibilidad de que otros ministros se expresaran. ¿Qué va a pasar cuando las normas sean eminentemente constitucionales y no alcance una mayoría calificada, ¿no? O sea, entonces yo creo que hay temas pendientes. Me emociona pensar qué va a pasar con esta figura. Es la primera vez que pasa, es la primera vez que la Corte no entra de fondo a una acción, a una declaratoria general de inconstitucionalidad, entonces habrá que ver. Yo creo que esto se va a poner bueno después, no sé, espero. Sin duda, y yo creo que será uno de los temas que definitivamente dentro de la reforma pues estará circulando ahí, o sea, dentro de la reforma que se tiene platicada, pues, será un punto importante, digamos, a ver cómo evoluciona, ¿no? O si se hace algo. Me parece muy interesante escucharlos. O sea, la verdad, yo sí considero que en este aspecto eso refuerza las instituciones al final y eso nos beneficia a todos, como nos marca el institucionalismo histórico. Unas instituciones bien reformadas, bien fuertes, hacen que un país funcione de mejor manera. Entonces, desde mi perspectiva analítica, ahorita que yo escucho cada una de las perspectivas de cada uno de ustedes, pues es lo que concluyo, ¿no? Que al final está siendo lento. Para ser uno, sí considero que es lento, porque pues cuántos años ya pasaron y no hemos visto un caso igual. Pero pues es interesante ver que celebren que pues por lo menos hay un caso existente, ¿no? Completamente, y la verdad es que siempre
siempre vamos a querer una Suprema Corte muy fuerte, sobre todo porque al final del día es el último recurso que realmente tanto la sociedad, el Estado, en fin, tiene. Entonces, elementos que fortalezcan a la Suprema Corte o al Tribunal Constitucional visto de esa forma, vaya, yo creo que siempre es positivo porque, insisto, es el último paragón al final que tiene la ciudadanía, que se tiene como Estado en protección de nuestros derechos fundamentales, que pues, es lo más importante de lo que partimos todos, ¿no? Iraíz. Bueno, igual que todos, celebro que exista la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Considero que también hace falta más figuras jurídicas para contrarrestar los efectos del principio de relatividad de las sentencias. Y bueno, pues ahí está la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, existe. Ahora, vamos a usarla. Si el Congreso, si el Legislativo no quiere, bueno, nosotros vamos a usarla, tanto la Corte como los tribunales colegiados. Ellos también pueden venir a pedir que se declare inconstitucionalidad. Por supuesto, porque una vez más cambia el sujeto legitimado para hacer valer, digamos, o para impulsar que al final del día se derive en una declaratoria general de inconstitucionalidad, que podemos ser, pues, básicamente todos, ¿no? Carlos. Sí, pues igual, ¿no? Celebro que exista, en Aplausos especial para la porque, aplausos a la Corte, en especial, digo, espero que se use más porque tardó mucho, ¿no? Pero en especial porque en principio va a ser que el Poder Legislativo, pues, supuestamente empiece a trabajar, ¿no? O sea, entonces lo que promueve en principio es que llegue a hacer estas reformas. Que trabaje mejor. Que trabaje mejor y que en caso de que no se haga esta reforma, pues también tiene un impacto social o es lo que yo esperaría, ¿no? Que la gente empiece a ver, oye, ¿cómo que un poder le está diciendo al otro que haga las cosas y le da tiempo, no las hace después de, podemos decir, como 3 strikes, ¿no? Que ya la avisó 3 veces. Entonces ya dijo, ya no se aplica ese artículo o esa ley o esa fracción en específico. Entonces, ¿quién quita y empieza a tener también un impacto político y social, no solamente normativo? Por supuesto. Yo quisiera hacer un reconocimiento porque esta figura se introdujo en 2011 y para llegar a ese proceso legislativo fueron años y años de lucha, principalmente desde la academia. Tampoco quiero criticar o hacer una mala crítica a la fórmula de Otero, porque podemos coincidir en que si no hubiera existido la fórmula de Otero al principio del amparo, imagínense en 1841 con las guerras, imagínense en el régimen priista que el Poder Judicial estuviera obligando al Poder Legislativo, entiéndase ejecutivo, a quitar leyes, a expulsar leyes del sistema jurídico. Pero esto fue una lucha, fue todo un proceso que se hizo desde la academia y qué bueno que se introdujo en la reforma de 2011. De acuerdo. Alejandro. Sí, pues justamente eso y también como lo hablan de la fórmula Otero, yo creo que ya está un poquito atemporal, tiene sus beneficios, pero creo que podríamos alcanzar diferentes beneficios únicamente en estos casos, ¿no? Yo creo que no hubiéramos llegado hasta aquí si desde un principio estuviera abarcado una generalidad, no solo las que promovieron su amparo, pero considero que sirve mucho, es una herramienta nueva que está en conocimiento apenas de los abogados y de los funcionarios públicos, pero yo creo que podemos alcanzar un Estado de Derecho y de constitucionalidad, justamente como lo dice el ministro. Y de la propia Suprema Corte, porque ¿Sí? al final del día pues, también por eso habían votos particulares, ¿no? O sea, como que fue un elemento nuevo entre enfrentarse, discusión de fondo, etcétera. Yo espero y celebro evidentemente también, digamos, la existencia de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Creo que es una gran herramienta. Esperemos verla más justamente como lo que está pensado, que es un sistema de contrapeso de parte del Poder Judicial hacia el Legislativo en beneficio, insisto, de la prevalencia de los derechos fundamentales, que es lo que busca justamente la expulsión de una norma que vaya en contra de un derecho fundamental y haya sido declarada ya inconstitucionalmente por la Corte. Mi nombre es Amadeo Díaz Moguel, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión a Derecho a Disentir. Espero que tengamos más discusiones de esta, realmente se puso muy buena. Entiendo que fue como muy ñoña jurídicamente, pero la verdad es que es una gran herramienta, fue la primera vez en utilizarse y es una decisión histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos vemos próximamente acá en Justicia TV.